¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por el dolor que pensaste que no había salida? ¿Has clamado al cielo en medio de la tormenta, preguntándote si Dios realmente escucha, si le importa tu sufrimiento? Y si te dijera que ese mismo dolor es precisamente el terreno fértil donde Dios está a punto de sembrar el milagro asombroso de tu vida, que ni siquiera te atreves a soñar, capaz de transformar tu realidad de formas que aún no puedes comprender, revelando un poder que muy pocos conocen y que está destinado a cambiarte para siempre? Y si ese dolor que tanto maldices fuera en realidad el vientre donde Dios está gestando tu milagro más glorioso, y si esa noche oscura que te ha dejado sin lágrimas fuera el escenario exacto donde el cielo planeó hacerte brillar, y si te dijera que tu herida no es una desgracia, sino una estrategia divina, que ese momento de quebranto que tanto has querido olvidar es en realidad el terreno sagrado donde el Dios de los imposibles ha decidido sembrar una de sus obras más extraordinarias. Hoy no estás aquí por casualidad. Hoy el cielo te puso delante de esta palabra con un propósito eterno, pero también con una decisión que marcará tu destino espiritual. Hoy tienes dos caminos, y ninguno es neutral. One, si te suscribes a este canal, si decides formar parte de esta familia espiritual que se reúne aquí semana tras semana, para escuchar lo que Dios está hablando. Algo maravilloso va a comenzar a suceder en tu vida. Dios va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Vas a empezar a notar señales, revelaciones, consuelo sobrenatural, porque esa suscripción será vista por el cielo como una señal de que estás diciendo: háblame, Señor. Estoy dispuesto. Pero si no te suscribes, si decides ignorar esta invitación, si haces como muchos que apagan el mensaje, justo cuando Dios está por hablar, algo muy malo puede comenzar a afectarte. No porque este canal tenga poder en sí, sino porque despreciar una palabra enviada por Dios es cerrar la puerta de la voz del cielo en un tiempo donde más necesitas escuchar. Y muchos hoy están llorando, no porque Dios los abandonó, sino porque ignoraron cuando Él los quiso alcanzar. Este video no es una casualidad, este video es una cita divina con tu futuro, y lo que Dios va a revelarte aquí puede cambiar completamente tu perspectiva del dolor. Why de ti mismo. Porque Dios nunca desperdicia una lágrima, porque hay una unción que solo se encuentra en los pozos del sufrimiento, porque hay un tipo de fe que solo se activa cuando todo lo demás se ha roto. En los minutos vas a comenzar un viaje espiritual que te revelará el poder oculto del quebranto, la luz escondida en la herida, el propósito escondido en la noche. Vamos a sumergirnos en la Biblia para descubrir cómo hombres y mujeres que estuvieron a punto de rendirse fueron sorprendidos por un milagro justo en el punto de mayor dolor. Hoy vas a entender que Dios no usa el dolor para castigarte, sino para transformarte. Vas a ver con tus propios ojos que hay un patrón celestial que se repite una y otra vez en las Escrituras. El milagro no nace en la comodidad. El milagro nace en el dolor, y tú hoy podrías estar a un paso de presenciar el tuyo. Pero antes de seguir con el estudio, quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios esta frase poderosa, como un acto profético de compromiso. Con esta palabra mi dolor está embarazado de un milagro. Sí, escríbelo, porque esa declaración marcará el inicio de un nuevo tiempo sobre tu vida. Dale me gusta a este video como un acto de fe, porque cada vez que haces clic en ese botón, le estás diciendo a YouTube que esta palabra debe llegar a más personas que hoy están llorando en silencio. Estás siendo parte de una red celestial de consuelo y restauración. Y eso es algo que agrada a Dios, y si aún no te has suscrito, escoge bien tu camino. Dios está hablando y cada decisión que tomas frente a su voz trae consecuencia. Y antes de empezar el estudio, escribe también en los comentarios: pose en Cristo. Así sabremos que estás conectado desde el inicio con esta comunidad de fe, y que juntos vamos a recibir esta revelación que puede cambiar vidas. Ahora escúchame bien, porque lo que vas a descubrir en este estudio no es una reflexión cualquiera. Hoy vamos a explorar, bloque por bloque, cómo Dios ha usado el dolor como partera de los mayores milagros de la historia. Te lo voy a mostrar con Biblia en mano, con ejemplos que no olvidarás, y te lo voy a contar como si fuera tu propia historia. Y cuidado con desconectarte antes de tiempo, porque la penúltima enseñanza que compartiré hoy podría tener la llave que desate la respuesta por la que tanto has orado. Así que quédate, escucha, siente y prepárate, porque a partir de ese momento vas a ver su dolor como nunca lo habías visto, y vas a descubrir que tu milagro ya está en camino. Si esta introducción te parece perfecta, dime que puedo continuar con el blog tú. El primer tópico bíblico original y profundo sobre este tema: Dios dice, el milagro nace en el dolor. Avanzamos. Jesús lloró en el llanto del cielo que abre la puerta al milagro, tal vez uno de los versículos más breves de toda la Escritura, pero al mismo tiempo uno de los más profundos y cargados de revelación divina. Jesús lloró. Juan las 11:35. Dos palabras que, por sí solas, abren una grieta
en la comprensión humana del dolor, y revelan la conexión directa entre el quebranto y el milagro. Son dos palabras que el cielo dejó registradas, no como una mera descripción de un momento, sino como una declaración eterna de que el Dios que adoramos no es ajeno al sufrimiento humano, sino que se involucra en él, se sumerge en él, y desde allí, desde ese lugar de vulnerabilidad divina, da a luz lo sobrenatural en Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Verbo hecho carne, el que caminaba sobre las aguas, el que daba vista a los ciegos, el que con una palabra levantaba a los paralíticos y multiplicaba panes y peces. Él mismo lloró frente a la tumba de Lázaro, lloró frente al dolor de María y Marta, lloró frente a la impotencia aparente del amor, lloró a pesar de saber que tenía en su poder la solución. Lloró porque, aunque era completamente Dios, también era completamente humano, y su corazón latía con compasión por los suyos. Empero, ¿por qué lloró? Si sabía que en pocos minutos resucitaría a Lázaro, ¿por qué el Dios eterno, que sostiene el universo con su palabra, se permitió a sí mismo quebrarse, humedecer sus ojos, temblar por dentro y por fuera frente a un dolor humano? Si en su omnipotencia sabía que el milagro era inminente, la respuesta es profunda y transforma nuestra visión espiritual del sufrimiento. Porque el milagro nace en el dolor. Jesús lloró, porque honró el dolor de los que amaba. Porque el milagro no ignora el sufrimiento, lo atraviesa. Jesús lloró, porque sabía que cada lágrima tiene peso eterno. Jesús lloró, porque antes de levantar a Lázaro, tenía que levantar a Marta y María desde su quebranto. Jesús lloró, porque amaba. Y el amor verdadero siempre se duele cuando el otro sufre, y así hace contigo. Antes de hacer nacer el milagro que esperas, Dios se inclina sobre ti y llora contigo. Llora contigo en esa noche de soledad. Llora contigo cuando sostienes a tu familia sin fuerzas. Llora contigo cuando estás en el hospital sin respuestas. Llora contigo cuando nadie entiende lo que estás atravesando. Llora contigo cuando tú mismo no sabes cómo expresar el caos emocional que vives por dentro. Llora contigo no por debilidad, sino por empatía divina, porque el cielo no es indiferente a tu dolor. El cielo lo honra, y ese es el umbral donde nace el milagro, porque el milagro que Dios está preparando no es solo un cambio externo, es una resurrección interior, es una restauración desde lo más profundo, es una sanidad que no solo quita la enfermedad, sino que transforma tu historia. Es una intervención que no solo te da una nueva oportunidad, sino que te transforma en una nueva persona. Jesús no vino solo a resucitar muertos. Jesús vino a llorar contigo para luego levantarte con él. Y eso cambia todo, porque ahora entiendes que tu llanto no fue inútil, que tu proceso no fue castigo, aunque ese dolor no fue un error, fue un escenario. Fue el antes del milagro que está por nacer. Fue el vientre oscuro donde la gloria de Dios está siendo formada hoy. Tal vez no veas la tumba abierta todavía hoy. Tal vez lo único que ves es la piedra pesada del trauma, la pérdida, la traición, la ruina o la soledad. Hoy quizás tu oración parezca sin eco, pero el cielo ya está llorando contigo, y eso significa que el milagro ya ha comenzado a gestarse. No te desesperes por no ver el milagro todavía. No pienses que el silencio es abandono. Dios no te ha abandonado, te está preparando. Dios no te está ignorando. Está modelando tu carácter, profundizando tu fe, revelándote su corazón, y mientras tú lloras, Él también llora, pero no con desesperación. Él llora como quien sabe que después del quebranto viene la resurrección. El Lorapuk. Tu dolor le importa, porque cada lágrima tuya es una semilla que Él recoge con ternura y transforma en cosecha gloriosa, porque lo que está por nacer será tan glorioso, que las lágrimas que hoy lloras serán recogidas como testimonio. Y las mismas lágrimas que hoy ruedan por tus mejillas serán, mañana, las joyas que adornarán tu testimonio. Y entonces tú dirás, como Marta y María, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Él te responderá, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No te apresures a cerrar tu historia con un punto final. Dios aún está escribiendo tu capítulo más glorioso. Lo que parece final es solo una pausa dramática antes del clímax divino. El milagro no nació del aplauso ni de la celebración. El milagro nació del llanto de un Dios que se hizo humano y que decidió mostrarte que hasta el cielo sabe llorar. Cuando se trata de ti y si el cielo llora contigo, entonces tu dolor ya no es un peso inútil, sino un puente hacia tu redención. David y Goliat en la fe, que vence gigantes y derriba cadenas imposibles. Hay dolores que nacen del cuerpo, pero hay otros que se gestan en lo profundo del alma. Cuando la gente más cercana te dice que tú no puedes, cuando te miran con desprecio, cuando te reducen a lo que fuiste, a lo que no tienes, a lo que te falta.
Ese fue el dolor silencioso que cargaba David. Antes de enfrentarse con Goliat, todos conocen la historia del joven pastor que venció a un guerrero gigante con una Honda, una Pet, pero pocos se detienen en el camino de dolor emocional y rechazo que David atravesó antes del milagro. David no fue invitado al banquete del profeta. No fue considerado digno de ser presentado ante Samuel. Fue relegado al campo, olvidado por su padre, menospreciado por sus hermanos, y más adelante, humillado por su propio rey. ¿Para qué has descendido acá? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. 1 Samuel 17:28. Así le habló su hermano mayor a Eliab a veces. El primer gigante que enfrentamos no es el externo. Y es el interno, no se llama Goliat. Se llama inseguridad, desprecio, vergüenza, rechazo. David no solo tuvo que mirar al gigante en el campo de batalla, antes tuvo que resistir las palabras que intentaban apagar su fuego desde adentro, palabras que descalificaban, palabras que reducían su identidad, palabras que intentaban decirle, tú no eres guerrero, tú solo eres un pastorcito de ovejas. Y sin embargo, David no se detuvo porque dentro de su corazón, aunque herido por los hombres, ardía una fe que no había sido sembrada por la afirmación de nadie, sino por la intimidad con Dios. En lo secreto tu siervo mataba leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. 1 Samuel 17:36. ¡Qué valentía, qué convicción! David no se basó en lo que los hombres decían. David recordó lo que Dios ya había hecho en su vida, y usó ese historial de fe, construido en el campo del anonimato y del abandono, como base para el milagro que estaba por nacer. Aquí hay una verdad reveladora. Muchos de los milagros públicos nacen del dolor oculto, de las batallas solitarias, de los procesos que nadie vio. David no se levantó con valentía en el campo de batalla. Él fue forjado en el campo de las ovejas, donde solo tenía una vara, una onda y la compañía invisible de un Dios que nunca lo de cuando llegó al campo de guerra. Ni siquiera tenía armadura en la que Saúl le dio. No le quedaban, era pesada. No estaba hecha para él, porque los milagros verdaderos no nacen con trajes prestados, nacen con la autenticidad de quienes han sido formados por Dios. En el horno del desprecio, David se paró frente a Goliat, no con fuerza humana, sino con la memoria viva de su historia con Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. ¡Qué declaración profética! Un joven, solo, con piedras en la mano, y toda la confianza en su Dios. Y tú, que me escuchas ahora, tal vez has sentido que no encajas, que otros te subestiman, que el sistema te ignora, que las voces más cercanas te niegan el derecho de soñar. Pero escúchame en Dios. Ya te ha visto vencer leones y osos en secreto, y ahora es tu hora de enfrentar al gigante. No importa si no tienes espada, no importa si nadie te aplaude, no importa si nadie cree en ti. Dios sí cree, y con él, una piedra en tu mano se convierte en un arma imparable. David lanzó la piedra, y la piedra no falló porque fue dirigida por la fidelidad. Fue impulsada por la obediencia. Por el cielo. Ni cuando Goliat cayó, no solo cayó un gigante, cayó una estructura, cayó una opresión, cayó un miedo que paralizaba a todo un pueblo. El milagro nació en medio del desprecio, en medio del silencio, en medio de la humillación familiar, porque el dolor fue el terreno fértil donde la fe de David germinó. Y esa fe dio fruto en forma de victoria. Tú también puedes estar allí hoy, delante de un Goliat que grita, que amenaza, que menosprecia, delante de una multitud que espera tu caída, delante de recuerdos que dicen no puedes, delante de voces que repiten no eres suficiente. Pero si te paras como David, con tu historia en una mano, tu fe en la otra, y Dios en tu corazón, verás caer ese gigante, y cuando eso ocurra, todos sabrán que tu milagro nació, no en la batalla, sino en el dolor que te formó para ella. Job, cuando el dolor se convirtió en el escenario del milagro más inesperado. No hay nombre en toda la Escritura que resuma con tanta intensidad lo que significa atravesar el fuego del dolor, como el nombre de Job. Sí, Job. Ese hombre que lo tuvo todo y que lo perdió todo. Ese hombre que pasó de ser el más respetado de su generación a sentarse sobre cenizas, cubierto de llagas, abandonado por sus amigos, malinterpretado por su esposa y aparentemente silenciado por Dios. Pero hoy no venimos a hablar de Job como símbolo de sufrimiento. Hoy venimos a abrir el velo espiritual que nos revela por qué fue precisamente allí, en su dolor más agudo, donde nació el milagro más impactante de su historia. Porque mientras todos lo daban por muerto, mientras sus enemigos pensaban que era castigo, mientras sus amigos lo acusaban con frases piadosas pero sin discernimiento, Dios estaba escribiendo una historia secreta, una historia que aún no había sido revelada, una historia que nació desde la herida
y floreció como un milagro eterno. Job no estaba siendo castigado. Job estaba siendo procesado, y aunque su humanidad gritaba, ¿dónde estás, Dios?, aunque su alma se desgarraba con preguntas sin respuestas, aunque el cielo parecía guardar silencio, algo sucedía detrás del telón del sufrimiento. Dios lo estaba promoviendo a otro nivel, porque lo que muchos no entienden es que el dolor es muchas veces la antesala de la doble porción. Y eso fue lo que ocurrió con Job. La Biblia no escatima detalles cuando dice que, al final, Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Job 4, las 2 y 12. Pero esa frase corta esconde un universo de gloria. Esconde meses o años de noche sin consuelo, de días sin respuestas, de momentos donde parecería que Dios se había retirado de la escena. Y sin embargo, allí mismo, el milagro ya se estaba gestando. Job pensó que estaba siendo destruido, pero en realidad estaba siendo reconstruido, y no como antes. No como el Job exitoso que tenía ganado, tierras y respeto, sino como el Job que conoció el rostro de Dios, porque su propio testimonio lo confirma de oídas. Oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¡Qué declaración tan poderosa! Job no solo fue restaurado económicamente, no solo recuperó su salud, su hogar, su posición. Job vio a Dios, y esa visión transformó todo su entendimiento. ¿Y qué tiene esto que ver contigo? Mucho, porque tal vez tú, como Job, estás pasando por un momento en que has perdido cosas, personas, estabilidad. Tal vez tu entorno no entiende tu dolor. Quizás hay quienes, como los amigos de Job, han venido a juzgarte con palabras huecas, y puede que tu alma haya llegado a decir: Señor, ¿por qué a mí? Pero hoy Dios te responde desde el corazón de esta historia: no te estoy castigando, te estoy formando. No, te estoy destruyendo, te estoy purificando. No me he ido. Estoy más cerca de lo que imaginas, y puede que no lo veas aún. Puede que sigas con lágrimas en los ojos, puede que tus noches sigan sin luna, pero lo que está en proceso en el cielo ya tiene tu nombre escrito, una bendición que cuando Lick te hará entender por qué el dolor fue necesario. Dios no premió a Job por soportar el dolor. Dios lo bendijo porque fue fiel en medio del dolor. Y esa es la clave. No basta con sobrevivir la prueba. Hay que mantener el corazón limpio mientras la tormenta no pasa. Hay que resistir la amargura. Hay que callar la queja. Hay que seguir adorando, aunque parezca que todo se vino abajo, porque ahí, cuando todo te empuja a rendirte, cuando todo parece indicar que no vale la pena seguir creyendo, si eliges seguir confiando, aunque sea con las pocas fuerzas que te quedan, el cielo anota ese momento como el inicio del milagro. Ni tú, que estás escuchando esto ahora mismo, tú, que has dicho en silencio: no aguanto más. Tú que has pensado que Dios te olvidó. Hoy el cielo te dice: estoy más cerca en tu dolor que en tu abundancia. Estoy más presente en tu herida que en tu victoria. Y estoy usando lo que te duele para crear lo que te hará volar. El milagro de Job no nació después de su dolor, no. El milagro nació en su dolor. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Así que no te detengas, no mires atrás. No maldigas tu proceso, porque estás caminando por el mismo sendero que Job caminó. Y si te mantienes firme, como Él, verás lo que Él vio, recibirás lo que Él recibió. A Dios como Él lo conoció. En el clamor que rompió el silencio del cielo, mientras el capítulo anterior nos sumergía en el dolor silencioso de un hombre justo como Job. Este nuevo bloque nos lleva al corazón de una mujer cuyos días estaban marcados por la vergüenza, la humillación y la espera. Una mujer cuyo vientre cerrado por años era símbolo de derrota ante los ojos del mundo, pero que en la intimidad de su quebranto activó una de las manifestaciones más gloriosas de la respuesta divina. Estamos hablando de Ana, la madre del profeta Samuel en sí. Esa mujer que durante años fue considerada inútil por su sociedad, ignorada por su esposo, provocada por su rival y despreciada por el sacerdote, que no entendió su clamor. Esa mujer que, como muchos hoy, guardaba un dolor tan profundo que ya no le quedaban palabras, solo lágrimas. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10, y es allí, justo en ese versículo, donde comienza la revolución espiritual, porque Ana no fue la única mujer estéril en la Biblia. No fue la única que oró. No fue la única que lloró, pero hubo algo en su actitud interior, en su nivel de entrega, en su forma de rendirse ante el altar, que provocó una respuesta diferente. Ana no solo pedía un hijo, Ana pedía propósito. Ana no solo suplicaba por sí misma, ella pedía algo que pudiera devolverle sentido a su existencia y a su dolor. Mientras Elí la miraba como una mujer ebria, mientras los demás veían a una mujer derrotada, desesperada, emocionalmente frágil, Dios veía a una profeta en gestación. Porque si Ana no solo iba a dar a luz a un hijo, Ana estaba a punto de dar a luz a una nueva era espiritual. ¿Te das cuenta?
El dolor de Ana no era estéril, aunque sus entrañas no producían vida física. Su espíritu ya estaba fecundado con una misión eterna. Y quizás tú, hoy te sientes igual encerrado en Second Roton, sientes que todos a tu alrededor prosperan, florecen, avanzan, mientras tú esperas, mientras tú lloras, mientras tú sobrevives con la fe apenas encendida. Y quizás, como Ana, has ido muchas veces al altar, y nadie ha entendido tu llanto. Quizás te has desahogado ante Dios. Wainisi, el liderazgo espiritual que te rodea ha sabido discernir tu quebranto. Pero escucha esto, Dios entiende lágrimas que ni tú sabes traducir. Y en ese altar secreto donde has soltado tu orgullo, tu imagen, tus fuerzas, Dios ha visto un clamor que rompe barreras invisibles, porque Ana no gritó, Ana no hizo shows. Ana sollozó desde lo más profundo de su alma. Y eso fue suficiente para cambiar la historia. ¿Sabes qué hizo Ana? Ella no negoció con Dios desde la comodidad. Ella se entregó completamente desde el dolor. Ella no dijo Dame para ser feliz. Ella dijo Dame, y yo lo devolveré a ti. Eso es adoración verdadera, eso es fe madura. Porque el dolor sin propósito se vuelve veneno, pero el dolor entregado a Dios se convierte en adoración profética. Aniahí. En esa entrega radical, nació Samuel el niño que escucharía la voz de Dios cuando todos los demás ya no la escuchaban. El niño que marcaría el final de una era decadente y el inicio de un mover divino que ungiría reyes. El niño que nacería del útero más improbable, para recordarnos que cuando el hombre dice no hay salida, Dios dice aquí empiezo mi plan, querido oyente. Si tú estás pasando por una temporada de espera, si hay promesas que no se han cumplido, si has orado, llorado, clamado y sentido que el cielo permanece en silencio, no te desesperes. Porque si Dios cerró algo, es porque está preparando un milagro con propósito en Dios. No quiere darte cualquier respuesta. Él quiere darte una respuesta que se transforme en testimonio. Él no quiere solo consolarte. Él quiere usarte para consolar a otros. Y para eso muchas veces, el dolor es la herramienta que forma tu espíritu, que pule tu carácter, que te hace habitable para su gloria. Ana creyó, y su fe, nacida en la lágrima, dio a luz una era. Ni tú, si permaneces como ella, si no dejas que la amargura te contamine, si llevas tu dolor al altar en lugar de llevarlo al enojo, Dios también te usará para marcar generaciones. Porque cuando el dolor se rinde ante Dios, el milagro nace, con nombre, con propósito, con gloria. José en el pozo de la traición que abrió las puertas del propósito. Hay historias que duelen con solo recordarlas, historias que, aunque estén escritas en pergamino antiguo, aún tienen ecos en las heridas del presente. Y la historia de José, el hijo de Jacob, es una de ellas. Porque José no solo fue traicionado por sus hermanos, José fue despreciado por los más cercanos, vendido como esclavo, arrojado a un pozo sin nombre, olvidado por quienes prometieron ayudarlo, y acusado falsamente por aquellos a quienes sirvió con fidelidad. Pero cada eslabón de su dolor, lejos de ser un obstáculo, fue en realidad una escalera invisible hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Ese pozo, esa esclavitud, esa prisión, fueron parte del proceso. Y no cualquier proceso, fueron el camino secreto del cielo para posicionarlo en el lugar exacto de su llamado. ¿Puedes imaginar lo que sintió José cuando sus propios hermanos lo arrojaron al pozo? El desconcierto, la confusión, del alma al ver cómo el amor se convertía en odio sin previo aviso, y no era un enemigo, no era un filisteo, eran sus hermanos. Su propia sangre en el dolor que nace de la traición es uno de los dolores más difíciles de procesar, porque no se trata solo de lo que pierdes, sino de quién fue el que te lo quitó. Y sin embargo, en ese mismo pozo donde José debió haber gritado con desesperación, nació el milagro silencioso de su elevación futura. Porque cuando nadie más lo vio, Dios lo vio. Cuando su nombre se borraba del corazón de sus hermanos, Dios lo escribía en los planes de Egipto. Cuando su túnica era arrancada, su identidad en el cielo era confirmada. A lo que parecía una pérdida era, en realidad, una señal. En Dios lo estaba separando, no para rechazarlo, sino para preservarlo. Y aquí hay una verdad que tienes que abrazar. Con todo tu corazón, muchos dolores en tu vida no fueron castigo, fueron preservación. Dios permitió que te quitaran cosas, porque esas cosas no iban a sostener el peso del propósito que Él había depositado en ti. Dios permitió que ciertas personas te rechazaran, porque ellas no estaban diseñadas para estar contigo cuando Él te levantara. Y sí, puede doler como a José, pero el dolor no es el final. El dolor es el umbral desde el pozo. José fue vendido. Desde la venta, fue llevado a la casa de Potifar. Desde la fidelidad, fue tentado por la esposa del amo. Desde su integridad, fue acusado. Desde la acusación, fue encarcelado. Y desde la cárcel, fue promovido directamente al palacio. ¿Te das cuenta?
Cada fase de su dolor fue una llave, cada traición fue una dirección, cada golpe fue un empujón hacia su destino, y tú que estás escuchando esto ahora, quizás también has sido arrojado a pozos de incomprensión. Quizás también has sido vendido emocionalmente por quienes prometieron amarte. Quizás también has estado en cárceles de falsas acusaciones, de juicios, de humillaciones que nadie conoce, pero Dios sí lo sabe. Y hoy te dice, han ese pozo. No te entierran, te lanza. Esa traición no te destruye. Te alinean, esa cárcel no te encierra. Te preparan porque si permaneces fiel, si como José no dejas que tu corazón se contamine, si eliges adorar, aunque no veas evidencia de justicia, el cielo se encargará de levantarte a una posición que ningún hombre podrá revocar. Y cuando el milagro finalmente se manifestó, José no solo fue restaurado, José fue promovido a gobernador de una nación que ni siquiera conocía. Y no lo fue por casualidad, lo fue porque su corazón soportó el proceso, y Dios sabía que podía confiarle las llaves de un imperio, porque él no había dejado que la amargura lo gobernara. Al final, cuando sus hermanos vinieron a Egipto, por alimento, esos mismos que lo vendieron, esos mismos que lo destruyeron emocionalmente, José los mira y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 5, 0 y 20. ¿Qué nivel de sanidad? Che. Profundidad de madurez. Solo alguien que vio a Dios en su dolor puede hablar con tanta libertad. Y esa, querido oyente, es la meta de este mensaje, que tú llegues a un punto donde puedas mirar tu historia, tus heridas, tus caídas, y declarar con firmeza: no fue un error. Fue dirección divina, no fue rechazo. Fue redirección y no fue pérdida. Fue el canal del milagro que Dios tenía para mí. Moisés en el desierto, que parecía castigo, pero escondía un llamado. Sí, en el bloque anterior caminamos por los pozos del rechazo y la traición. En este, entraremos en una de las escenas más solitarias y reveladoras del Antiguo Testamento, en el desierto de Moisés sí. Moisés en el libertador, en el profeta, el líder de una nación. Pero antes de serlo, fue un fugitivo, un hombre roto, un hebreo criado en la cuna del faraón, pero con un corazón que no terminaba de encajar ni en Egipto, ni entre los suyos, y es en ese punto de crisis de identidad, de quiebre emocional, de fracaso personal tras haber matado a un egipcio, que Moisés y huye no solo del faraón, sino de sí mismo. Se interna en el desierto, allí donde no hay títulos, allí donde no hay palacios, ni comodidades, ni estrategias, donde el alma es desnudada, y donde los sueños enterrados son tocados por la eternidad. Escucha esto con el corazón. El desierto de Moisés no fue un castigo, fue una sala de parto, porque mientras él cuidaba ovejas ajenas, mientras pasaban los años y su cabello se volvía gris, sin haber cumplido su llamado, mientras su pasado parecía borrarse en la monotonía del polvo y la arena, Dios, un arbusto que no se apagaría, una zarza que encendería el cielo sobre su historia. Un fuego que no consumiría ramas, sino excuses, y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Éxodo 3, 2. Querido oyente, ¿puedes sentir lo que hay detrás de ese fuego? Es el fuego de los que pensaron que ya estaban acabados. Es el fuego que arde sobre los que han renunciado a sus propios sueños. Y aún así, Dios no ha renunciado a ellos. A Moisés tenía 80 años, y tú podrías decir: es demasiado tarde para empezar. Pero Dios decía: es el momento justo para liberar a un pueblo entero, porque Dios no trabaja con relojes. Dios trabaja con procesos, y el proceso de Moisés necesitaba dolor, necesitaba desierto, necesitaba anonimato. Porque antes de liberar a Israel, Moisés necesitaba ser liberado de su ego, de su pasado, de sus métodos humanos. Quizás te encuentras en tu propio desierto, un lugar donde parece que nada avanza, donde sientes que el tiempo pasa y no ves fruto, donde te preguntas si alguna vez Dios volverá a hablarte. Pero te tengo una buena noticia: Dios habla desde la zarza, no desde el trono. Dios llama desde el desierto, no desde el palacio. Dios enciende los fuegos más sagrados. En las temporadas más secas, en Moisés no pidió ver la zarza, pero estaba en el lugar correcto, en el momento exacto, y con el corazón lo suficientemente quebrantado como para detenerse. Entonces, Moisés dijo: aún iré yo ahora, y veré esta grande visión. Éxodo 3:3. Esa curiosidad, esa pausa, ese instante de rendición ante lo que no entendía, activó el plan de liberación de toda una nación. Y si tu desierto no es un abandono, sino un encuentro divino disfrazado, y si esos años de silencio están madurando tu oído para oír lo que no escucharías, rodeado de ruido, y si tu dolor es en realidad el lenguaje secreto que atrae la presencia, porque fue cuando Moisés ya no tenía fuerzas para luchar, ni motivación para avanzar, que Dios le habló por primera vez con claridad, no como una emoción,
Como una tradición, sino como una llama que arde sin consumirse. Y escúchame bien, esa llama aún arde, para ti, para tu historia, para tu propósito, porque hay llamados que no se cancelan. Hay promesas que no caducan. Hay milagros que solo se revelan en la tierra seca del desierto, ni quizás Dios ha estado esperando que te vacíes de ti mismo, para poder llenarte de él. Moisés salió de Egipto creyendo que había fallado, pero Dios lo llevó al desierto para mostrarle que su aparente fracaso era solo el inicio de su gloria. Ni tú también puedes estar atravesando una temporada de silencio, de sequedad, de espera. Pero si permaneces, si prestas atención a lo que no arde pero ilumina, vas a descubrir que tu llamado aún está vivo, que tu historia aún tiene capítulos por escribir, y que Dios sigue levantando libertadores desde las arenas del desierto. El grito de Jesús en Getsemaní, cuando el milagro se esconde en una oración sin respuesta inmediata, y dolores humanos, y hay dolores que trascienden la comprensión humana, dolores que no se miden con lágrimas, ni se explican con palabras, dolores que solo pueden ser sostenidos desde una intimidad rota con el Padre y en esa categoría. El dolor que Jesús vivió en el huerto de Getsemaní es quizás el punto más profundo de quebranto espiritual que registra toda la Escritura en sí. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el que caminó sobre las aguas, multiplicó panes, resucitó muertos, también tuvo una noche oscura, una noche donde no sanó a nadie ni predicó multitudes, una noche donde cayó de rodillas y lloró con el alma desgarrada. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo 2:6-38. ¿Puedes imaginar esas palabras en los labios de Jesús? El mismo que levantaba al paralítico con solo una orden, el mismo que reprendía tormentas con una palabra, el mismo que abría los ojos de los ciegos, ahora estaba en el suelo temblando, llorando, clamando. Y es aquí donde esta escena se conecta con tu dolor, porque quizás tú también has vivido noches así, noches donde las oraciones no se sienten poderosas, sino desesperadas. Noches donde tu cuerpo quiere dormir, pero tu alma no encuentra paz. Noches donde te arrodillas no para pedir bendición, sino para pedir que el dolor pase. Jesús oró así: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 2:6-39. Y aquí hay un secreto profundo. Jesús no recibió lo que pidió. No en ese momento, no en esa oración. El cielo no evitó la cruz, no canceló el sufrimiento, pero envió un ángel, y lo fortaleció, y lo sostuvo, para que el milagro naciera dentro del dolor. Porque Getsemaní no fue el lugar donde Jesús evitó la cruz, fue el lugar donde la aceptó, y en esa aceptación nació la salvación, nació el milagro que cambió el destino de la humanidad. Porque a veces el milagro no consiste en ser librado del dolor, sino en ser sostenido por Dios dentro del dolor. ¿Te das cuenta? Getsemaní es la respuesta a esa pregunta que muchos se hacen: ¿por qué, si Dios me ama, me permite pasar por esto? La respuesta está en el rostro de Jesús en tierra, sudando sangre, porque hay glorias que solo nacen desde una copa amarga, porque hay resurrecciones que solo ocurren después de una crucifixión, porque hay unción que solo se libera cuando todo dentro de ti quiere huir, pero eliges quedarte en su voluntad. Y tú, que me escuchas ahora, tú que estás en tu propio Getsemaní, tú que sientes que ya no puedes, tú que estás orando pero parece que el cielo guarda silencio, escucha esto: no estás solo. En Jesús estuvo ahí, y te dejó un modelo no para rendirte, sino para decirle al Padre, con el corazón quebrado: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a veces el milagro no es que el dolor desaparezca, sino que en medio del dolor tu fe no muera. A veces el verdadero poder no es cambiar la circunstancia, sino resistirla sin perder la pureza del corazón. Y fue por esa entrega, por esa obediencia en medio de la angustia, que Jesus pudo pararse frente a la cruz no como víctima, sino como redentor, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hebreos 2:2. ¡Qué revelación! ¡Qué misterio glorioso! El gozo estaba después del dolor. Y Jesús lo sabía, y por eso soportó, y por eso venció, y por eso te entiende a ti. Tú también estás en un Getsemaní, quizás. Pero tu historia no termina ahí, porque si decides rendirte a su voluntad, si decides entregar tu copa, vas a salir fortalecido, vas a salir transformado, y vas a ver cómo el milagro no vino después del dolor, vino a través del dolor. Noemí, en cuando todo parecía perdido, y Dios estaba sembrando un nuevo comienzo. Hay momentos en la vida en los que no solo pierdes cosas, pierdes personas, pierdes tierra, pierdes sentido, y lo más doloroso, pierdes identidad. Fue el caso de Noemí, una mujer cuyo nombre significa agradable, pero que por causa del dolor quiso cambiar su identidad a Marau, que significa Aumahau, porque sentía que ya no había dulzura en su historia, que lo que un día fue esperanza, hoy era polvo, que lo que un día fue casa,
Hoy era soledad, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth la 1:20. Noemí no solo sufrió la pérdida de su esposo, también enterró a sus 2 hijos, y no en su tierra, sino en tierra extraña, lejos de su pueblo, lejos de sus raíces, lejos del lugar donde alguna vez soñó vivir en plenitud. ¿Puedes imaginar lo que significa mirar 3 tumbas y no tener a nadie más por quien vivir? Ese era su panorama. Y como muchas personas hoy, ella llegó a pensar que lo único que le quedaba era esperar la muerte en silencio, pero lo que Noemí no sabía es que mientras ella veía entierros, Dios ya estaba escribiendo nacimientos, mientras ella decía, ya no hay más. El cielo decía, apenas estoy comenzando, porque ahí, en medio de su dolor, en medio de su amarga confesión, Dios había puesto a su lado una joven llamada Ruth, que sería la llave para desbloquear no solo su restauración, sino el linaje del Mesías. ¿Puedes creerlo? Esa historia de pérdida, de lágrimas, de luto, nacería la genealogía de Cristo. El Salvador del mundo vendría de una historia marcada por entierros y lágrimas. Porque Dios no escribe historias desde el éxito. Dios escribe milagros desde las ruinas. Y eso lo hizo con Noemí y Ruth, la nuera extranjera. Se aferró a Noemí con una lealtad inquebrantable. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth la 1:16. Y esa decisión, esa fidelidad silenciosa, ese amor que se queda cuando todo el mundo se va, fue el instrumento que Dios usó para reconstruir lo que parecía irrecuperable, querido oyente. Escucha esto con el corazón. Puede que sientas que todo se cayó, que lo perdiste todo, que tus mejores días quedaron atrás. Pero si Dios dejó una sola persona, una sola puerta, una sola semilla, es porque no ha terminado contigo, ¿no? Y como con Noemí, puede que esa Ruth a tu lado no parezca gran cosa al principio. Puede que ni siquiera entiendas por qué sigue a tu lado. Pero esa persona, esa oportunidad, esa puerta que todavía está abierta, es la señal de que Dios va a hacer algo nuevo. La historia continúa con Ruth y Noemí regresando a Belén, la ciudad del Panan, la ciudad donde todo había comenzado. Y cuando regresan, lo hacen en la época de la siega. ¡Qué detalle tan glorioso! Porque aunque Noemí volvió con las manos vacías, regresó justo a tiempo para recoger lo que no sembró Ani. Tú, tal vez también regresaste con el corazón roto. Tal vez volviste a ese lugar donde todo te recuerda lo que perdiste. Pero escucha esto. Dios puede hacerte recoger en esta temporada lo que creíste perdido en la anterior. A Noemí no sembró ese campo. Noemí no pidió a Bus. Noemí no imaginaba un futuro, pero Dios ya lo tenía reservado y lo más poderoso aún estaba por venir, cuando Ruth se casa con Bus. Y nace Obed, el hijo del milagro. Las mujeres de Belén van y le dicen a Noemí, te ha nacido un hijo. Pero no era su hijo, era el hijo de Ruth. Entonces, ¿por qué dicen que el hijo le nació a Noemí? Porque cuando Dios restaura tu historia, no lo hace a medias. Te devuelve más de lo que perdiste. Te honra de formas que superan tu entendimiento. Tú, que quizás estás en la etapa mala de tu vida. Tú que has cambiado tu nombre interno a fracaso, abandono, soledad, culpa. Dios hoy quiere devolverte tu verdadero nombre, Noemí. Agradable, digna, elegida, valiosa, receptora de propósito, porque no todo está perdido, porque el dolor no es el final, porque en medio de tu quebranto aún pueden hacer algo santo. La mujer sorprendida en adulterio, aun cuando la vergüenza pública se convierte en plataforma de redención. Hay dolores que se viven en secreto, dolores que llevamos por dentro, que nadie ve, que ocultamos detrás de sonrisas ensayadas y palabras religiosas. Pero hay otros dolores que se viven bajo la mirada acusadora de multitudes, dolores que exponen, dolores que humillan, dolores que parecen no dejar espacio para la redención. Ese fue el caso de la mujer sorprendida en adulterio, un ejemplo que apenas ocupa unos pocos versículos en el Evangelio, pero que revela un abismo de emociones, de verdades espirituales y de gracia. Imagina la escena. Ella, arrastrada por los fariseos, quizás aún cubierta con la sábana de su error, quizás sin tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo. No hubo juicio, no hubo defensa, solo gritos, solo acusaciones, solo dedos señalando, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Juan 8:4. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Acto mismo en público, vergonzoso, irrenunciable, y como muchos hoy, que viven con el corazón en carne viva, ella no tuvo oportunidad de explicar su versión. No tuvo tiempo de limpiar su imagen. Fue lanzada al centro del juicio, pero lo que los fariseos no sabían era que estaban lanzando su vida al centro de la gracia, porque ese día Jesús estaba allí, y donde Jesús está, el milagro nace. Ellos la vieron como un error. Jesús la vio como una hija. Ellos querían destruirla. Jesús quería reconstruirla, porque
El milagro más grande no fue que no la apedrearan. El milagro fue que por primera vez alguien la miró sin juicio, sin morbo. Saint Candide, con ojos de cielo el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Silencio. Rocas cayendo, acusadores retrocediendo, y ella aún en el suelo, y entonces la voz que redime, la voz que reconstruye lo que otros destruyen, la voz que llama por encima del error. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella levanta el rostro aún temblando, aún esperando el golpe. Why respond? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete, y no peques más. San Juan 8:11. Aquí nace el milagro, no en el aplauso, no en la sanidad física, no en un portento sobrenatural. El milagro fue la restauración de la dignidad, el regreso del nombre, el cierre del ciclo de vergüenza, el comienzo de una vida sin piedras. Querido oyente, quizás tú también has estado en el suelo, quizás has sido arrastrado por tus propios errores, quizás hay cosas de tu pasado que aún hoy te persiguen, acusaciones, recuerdos, fracasos, caídas que no logras soltar. Pero escúchame con el alma, Jesús no vino a sumar piedras. Jesús vino a escribir con el dedo en la tierra nueva historia para ti. Porque cuando Él se inclinó, no fue para mirar tu pecado, fue para bajarse a tu nivel, para que supieras que no estás solo, que incluso en tu error más vergonzoso, hay gracia, hay redención, hay un milagro esperando nacer. No hay pecado tan escandaloso que opaque la luz del perdón. No hay error tan público que anule el poder de su restauración. No hay historia tan rota que no pueda ser escrita de nuevo ni hoy. Dios te está escribiendo una página diferente, una página sin piedras, una página sin juicio, una página con perdón. En esa mujer se fue diferente, no porque nadie la señalara, sino porque Jesús la restauró desde adentro. Y tú también puedes irte diferente. No por lo que dicen de ti, sino por lo que Jesús dice sobre ti. Él no te condena, Él te restaura. Él no te acusa, Él te llama, Él no te arrastra. Él te la hemorroiza cuando el cuerpo sangra, pero el alma grita por un milagro. Hay dolores que pueden verse piegnaos, quebradaos, heridas abiertas en cuerpos inmovilizados, y hay otros que se ocultan bajo las túnicas, que nadie reconoce, pero que consumen día tras día la vida de quien los carga. Así era la historia de la mujer con flujo de sangre, conocida en los evangelios como la hemorroizao, y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Marcos 5:25. 12 años. No 12 días, no 12 semanas. 12 años de sangrar en secreto. Gisej, considerada impura, de vivir al margen, de ser excluida del templo, de la vida social, del afecto humano, de mirar la vida pasar desde afuera. Ella no tenía nombre en los relatos bíblicos, no porque Dios no supiera su nombre, sino porque el dolor tan profundo que vivía la había despersonalizado ante los ojos de los demás. Ya no era la hija, la esposa, la amiga, era simplemente la impura, la que sangra, la que contamina su cuerpo. Era una herida abierta, pero su alma estaba aún más rota y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Marcos 5:26. Ella no solo estaba enferma, estaba arruinada, estaba cansada, estaba invisible, estaba agotada de intentar. Y en ese punto, muchos ya se rinden, muchos aceptan que el milagro no llegará, que la vida será siempre un sangrar sin consuelo, pero no ella, porque aún en su estado, conservaba un último suspiro de fe, una fe que no gritaba que uno exija, que no buscaba atención, una fe que se arrastraba en silencio, pero con determinación. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5:27. Ella no pidió audiencia. Ella no buscó lugar de honra. Ella no esperó que Jesús se volviera a mirarla. Ella dijo en su corazón, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Y ese pensamiento, esa convicción secreta, ese acto silencioso de fe desesperada, provocó uno de los milagros más bellos de todo el ministerio de Jesús. El flujo se detuvo, la sangre cesó, el cuerpo descansó, el alma fue abrazada. Pero el milagro no terminó ahí, porque Jesús no dejó que se fuera sin devolverle su voz en su identidad. Su lugar, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:30. Esa pregunta lo cambia todo, porque aunque la multitud lo apretaba, Jesús sintió un toque diferente, un toque con propósito, un toque con dolor, pero también con esperanza. Ni ella, temblando, llena de temor, confiesa lo que hizo. Y ahí, Jesús pronuncia palabras que sanan más que la medicina, palabras que cicatrizan el alma. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz.
y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Haya, no enferma, no impura ni hija. Jesús no solo detuvo su sangrado, Jesús reconectó su alma al Padre. Él le devolvió familia, le devolvió honor, le devolvió futuro. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas sangrando por dentro? ¿Cuánto tiempo llevas cargando una pérdida que nadie ve? ¿Cuántos años de esfuerzo sin resultados? ¿Cuántas noches de llorar sin decirle a nadie? Hoy, el cielo te dice, no tienes que gritar para ser escuchado. No tienes que estar en el altar para ser tocado. No necesitas título ni reconocimiento. Solo necesitas fe. Y aunque esté escondida, aunque esté callada, aunque esté cansada, tu fe aún puede tocar su manto. No importa si los demás te ven. Lo importante es que Él te ve, Él siente tu toque. Él responde a tu fe. Él detiene el cielo por tu dolor, ni como a la hemorroísa. Te llama por tu verdadero nombre. Te bendice con paz y te envía a vivir sin temor. El siervo quebrado de Isaías 53. El milagro que nace de las heridas que otros no ven. Hay textos en la Biblia que no solo se leen, se sienten, se lloran, se respiran con reverencia. Y uno de esos textos, quizás el más crudo y a la vez más glorioso, es el capítulo 53 de Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. ¿Quién era este varón? Jesús, el Mesías, el ungido, pero no, como muchos lo imaginaban, no rodeado de gloria humana, ni levantado en tronos de oro, ni seguido por multitudes que gritaban su nombre, sino como alguien oculto, despreciado, herido, desfigurado por el sufrimiento. Y es aquí donde el mensaje se vuelve personal, porque en él, en su dolor, se esconde el mayor milagro que la humanidad jamás haya recibido, despreciado y desechado entre los hombres. No hay parecer en él ni hermosura. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53. Cada palabra es una herida, cada línea, una gota de sangre, cada versículo, una lágrima silenciosa del cielo. Jesús fue el milagro encarnado que eligió nacer en medio del dolor. Él no evitó el quebranto, lo abrazó, no corrió del sufrimiento, se dejó traspasar por él, porque en su quebranto nació tu sanidad, en su silencio nació tu voz, en su humillación nació tu restauración, en su cruz nació tu eternidad. Pero ¿qué tiene esto que ver contigo hoy? Todo porque muchos quieren a un Jesús de milagros, pero no quieren el modelo de dolor que precede al milagro. Muchos quieren resurrección, pero evitan la cruz. Quieren gloria, pero rechazan el Getsemaní. Y sin embargo, Jesús no cambió la historia con poder, sino con sufrimiento. No conquistó el mundo con ejércitos, sino con lágrimas. Te das cuenta, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Isaías 53. Sechi silencio. Obediencia en entrega, ¿no? Eso es lo que transformó el mundo. Y tú que estás atravesando un momento de quebranto, tú que no entiendes por qué duele tanto, tú que sientes que no hay forma de explicar lo que llevas dentro. Hoy te digo con el corazón en Jesús, ya caminó ese valle. Jesús ya sintió esa herida. Jesús ya lloró ese clamor sin palabras, y hoy te espera no solo para consolarte, sino para transformar tu dolor en propósito eterno. Porque Isaías 53 no termina en el lamento, termina en la victoria. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 5, las 3 y 11. ¡Qué declaración tan poderosa! El dolor de Jesús no fue en vano. Cada herida tuvo un destino. Cada azote produjo un fruto eterno. Y tú, sí, tú eres parte del fruto de su aflicción. Ahora entiende esto. Ansí, el mayor milagro de todos los tiempos nació en medio del sufrimiento más profundo. ¿Por qué piensas que tu milagro no puede estar naciendo ahora, en medio de tu proceso más doloroso? Sí, puede que no lo veas aún, aunque no sientas nada, que solo haya silencio y lágrimas. Pero ahí, donde estás a punto de rendirte, el cielo puede estar escribiendo el capítulo más glorioso de tu historia. Jesús no fue sanado para que tú sí seas sanado. Él no fue librado para que tú sí seas librado. Él no fue defendido para que tú seas justificado. Él no fue consolado para que tú recibas consuelo eterno. Ese es el milagro que nació de su dolor. Y ese mismo patrón se activa sobre ti si decides no soltar la mano del Padre. No niegues tu quebranto, no lo escondas, no lo reprimas. Preséntalo, entrégalo, ofrécelo como parte del proceso. Porque lo que hoy es llaga, mañana puede ser testimonio. Lo que hoy es oscuridad, mañana puede ser luz para otros. Lo que hoy te sangra, mañana puede ser el canal por donde otros se sanen.
porque hay un poder oculto en cada herida redimida, un milagro escondido en cada cicatriz que no te avergüenza, sino que te recuerda que Dios estuvo allí y no te dejó morir. Pedro, aun cuando las lágrimas del fracaso abren la puerta del verdadero llamado, y dolores que nacen de circunstancias externas, pérdidas, traiciones, enfermedades, escasez, pero hay un dolor que perfora más profundo que todos esos. Why is el dolor del fracaso propio? El dolor de mirar al espejo y saber que tú mismo arruinaste lo que Dios te había dado. El dolor de haber dicho que nunca lo harías y caer de todas formas. El dolor de haber prometido fidelidad y terminar negando al mismo maestro. Ese fue el dolor de Pedro, del discípulo valiente, el apasionado, el que caminó sobre las aguas, pero que también se quebró, que también falló antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lucas 22:61. Y así fue 3 veces. Han 3 negaciones, 3 heridas abiertas, 3 clavos invisibles que atravesaron su alma, y cuando el gallo cantó, Pedro no gritó, no explicó, no se justificó, solo Loro y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22:62 lloró como tú has llorado. Han lloró con rabia, con culpa, con vergüenza, con esa sensación de ¿por qué hais esto? Con ese nudo en la garganta que solo entienden los que fallaron a quienes amaban a Pedro. No lloró por miedo. Lloró por haber traicionado su identidad, por haber dejado caer la fe de quien más creyó en él, por haber herido a que lo miró con amor. Aún en el momento de la negación, y quizás tú también conoces ese llanto. El de los que no necesitan que nadie les diga nada. El de los que ya se juzgaron a sí mismos. El de los que piensan que ya no hay más oportunidades, pero aquiest. Lo glorioso Dios no terminó con Pedro en el gallo. Dios lo restauró en la orilla después de la resurrección. Jesús no fue a buscar a Pilato, no fue al templo, no confrontó a los soldados. Jesús fue a buscar a Pedro y lo encontró donde todo comenzó, en el mar, en la barca, con las redes con el corazón aún sangrando por dentro. Y allí le hace 3 preguntas, una por cada negación, no para herirlo, sino para sanarlo. ¿Me amas? Juan, las 9:15 de la noche menos 17. Pedro no necesitaba un castigo, necesitaba una segunda oportunidad, y Jesús, con ternura divina, no le habló de su error. Le habló de su propósito: apacienta mis ovejas. Juan, las 9:17 de la noche. ¡Qué redención tan hermosa! Jesús no le recordó el gallo, le recordó el rebaño. No lo envió al rincón del castigo, lo envió a la plataforma del llamado, porque cuando Dios ve lágrimas verdaderas, no responde con condena, responde con restauración. Pedro lloró, pero no se quedó llorando. Pedro volvió a levantarse. Y cuando se levantó, ya no era solo un discípulo impulsivo. Ahora era una roca, un líder, un pastor. Un apóstol que, con su sombra, sanaría a los enfermos. Querido oyente, tal vez tú también fallaste. Tal vez negaste a Jesús con tus decisiones, con tu silencio, con tu doble vida. Tal vez pensaste que no había forma de volver, que después del gallo no había más historia. Pero escucha con el alma: Dios no escribe tu final con tinta de fracaso. Dios reescribe tu llamado con las lágrimas de tu arrepentimiento. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó. Hechos 2. Ese fue el mismo Pedro en el que lloró, en el que cayó, el que pensó que todo había terminado. Y fue él quien predicó en Pentecostés, el quien vio a miles rendirse a Cristo, el quien caminó en autoridad y en poder. ¿Por qué? Porque su milagro nació en su dolor. Te das cuenta. Las lágrimas de Pedro no lo debilitaron. Su arrepentimiento no lo alejó de su llamado, lo empujó hacia él. Y tú que lloras por lo que hiciste, tú que sientes que ya no hay redención para ti, tú que te escondes porque la culpa aún te persigue, hoy el cielo te grita con ternura: ¿me amas? Entonces, levántate. Aún tienes ovejas que alimentar, aún tienes propósito, aún tienes unción, aún tienes historia. El hijo pródigo, cuando el hambre más profunda da a luz al abrazo más inesperado, existen dolores que se sienten en el cuerpo, dolores que se cargan en la piel, en los huesos, en las lágrimas. Pero hay un tipo de dolor que perfora más allá. Telos es el dolor de haber abandonado la casa del Padre, el dolor de haber desperdiciado oportunidades, el dolor de haberse alejado por decisión propia, y ahora sufrir las consecuencias con el alma rota por dentro. Ese fue el camino del hijo pródigo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lucas, las 3:12 de la tarde. Con esa frase, no solo pidió dinero, pidió distancia, pidió autonomía, pidió vivir su vida sin la dirección del amor paternal y el Padre. Lo dejó ir, no por falta de amor,
sino por respeto a su libertad. Porque el verdadero amor no encarcela, espera con paciencia en el Hijo. Se fue, y como muchos hoy, confundió libertad con ausencia de límites, confundió independencia con desconexión. Y mientras el dinero duró, todo fue disfrute, hasta que llegó el hambre, hasta que la fiesta terminó, hasta que lo que parecía vida se volvió ruina, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Lucas, las 3:14 de la tarde, ¿te suena familiar? ¿Cuántos han caminado ese mismo sendero? ¿A cuántos les ocurrió que, cuando todo parecía ir bien, el alma empezó a secarse por dentro? Cuando el aplauso cesó, cuando la gente se fue, cuando el dejó de producir placer y comenzó a traer vacío. Entonces nació el hambre, pero no solo hambre de pan, hambre de propósito, hambre de amor verdadero, hambre de hogar, hambre de Dios, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Lucas, las 3:16 de la tarde. ¡Qué imagen tan humillante! El hijo del padre, el heredero, ahora conviviendo con cerdos, deseando lo que comen los animales, desconectado de su identidad, olvidado de su valor, y quizás tú también has vivido algo parecido, quizás en lo secreto. Te encuentras comiendo lo que no nutre, buscando en relaciones, vicios o distracciones, un consuelo que nunca llegan, pero aquí nace la chispa del milagro y volviendo en sí. Lucas, las 3:17 de la tarde, esa frase lo cambia todo. No volvió al palacio, no volvió a tener dinero, no volvió a la honra. Volvió en sí, porque el primer milagro que Dios hace es hacerte despertar, volver a ti. Recordar quién eres, en darte cuenta que lo que estás viviendo no es lo que fuiste creado para vivir. El hijo no dijo voy a recuperar lo que perdí, dijo volveré a mi padre. Esa es la diferencia. Él no quería posición, quería restauración. Me levantaré, iré a mi padre, y le diré Padre, he pecado. Lucas, las 3:18 de la tarde, y aquí viene lo más hermoso de esta historia. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Lucas, las 3:20 de la tarde, el padre no, lo estaba esperando en la puerta. Lo estaba buscando en la distancia. Y cuando lo vio, no dudó, no preguntó, no exigió explicaciones. Corrió, abrazó, besó. Restauró, traed el mejor vestido. Poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Lucas, las 3:22 de la tarde, cada elemento tenía un mensaje. El vestido en dignidad restaurada, el anillo a autoridad de vuelta, el calzado a propósito, reafirmado, y todo eso después del dolor, después del fracaso, después de el hambre, después del lodo, porque el milagro nació en medio de la ruina. No fue antes del error, fue después del arrepentimiento, querido oyente. Tal vez tú también te fuiste lejos, tal vez malgastaste años, recursos, llamados, oportunidades, tal vez te perdiste en caminos que solo trajeron vacío. Tal vez el dolor que hoy sientes no viene de otros, sino de tus propias decisiones. Pero hoy el Padre te dice, aún estás a tiempo de volver. Mi abrazo no depende de tu rendimiento, mi amor no se desgasta con tus errores, mi puerta sigue abierta. Mi mirada te busca en la distancia, no importa qué hiciste, no importa cuán lejos fuiste, no importa cuán sucio te sientas, tu lugar sigue esperándote. Tu nombre no ha sido borrado, tu herencia sigue vigente, porque el milagro no nació cuando el Hijo se fue, nació cuando el Hijo regresó. Y tú también puedes regresar, hoy, ahora, con lágrimas, con vergüenza, con arrepentimiento, pero sabiendo que el Padre no te va a castigar, te va a correr al encuentro, te va a vestir de honra y te va a restaurar el alma. Lázaro, cuando el milagro no llega a tiempo, pero aún llega con gloria. Hay dolores que duelen mientras ocurren, y hay otros que duelen más cuando ya pasaron, porque son heridas que no solo marcaron la piel del alma, sino que también dejaron una cicatriz en el tiempo. Son esos silencios que se transforman en preguntas sin respuesta. Son esas oraciones que no tuvieron eco inmediato. Son esos milagros que no llegaron en la fecha esperada. Porque muchas veces oramos con fervor, creímos con sinceridad, esperamos con paciencia, y lo único que llegó fue silencio nada más. Un silencio que pesa, un silencio que interroga, un silencio que hace tambalear incluso la fe más sólida. Ese fue exactamente el dolor de Marta y María. El dolor de ver morir a su hermano Lázaro, el dolor de sentir con toda el alma que Jesús había llegado tarde, que el milagro no vino cuando más lo necesitaban, que el cielo no respondió a tiempo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan, las 11:21. ¿Puedes percibir la tristeza que se esconde detrás de esas palabras? Es un lamento profundo, un susurro cargado de esperanza. Rota, no hay rabia en la voz de Marta, hay decepción, hay amor, pero también hay
dolor hay confianza, pero mezclada con la desilusión de quien esperó un rescate, y solo vio una tumba. Y sin embargo la escritura es clara y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan 11:5, Jesús los amaba. Entonces, ¿por qué no corrió en cuanto supo que Lázaro estaba enfermo? ¿Por qué no partió? Dien, ¿por qué decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba? Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. La respuesta es tan desconcertante como gloriosa, porque hay milagros que no están programados para cuando tú los pides, sino para cuando Dios quiera manifestar su gloria en Jesús. No se apresuró a sanar a Lázaro, porque el plan divino era resucitarlo. Y esa diferencia no es pequeña. Es la diferencia entre consuelo y transformación. Es la diferencia entre ver una sanidad y presenciar una resurrección. Es la diferencia entre el milagro que esperas y el milagro que Dios quiere darte a veces, lo que tú llamas demora. En realidad es preparación, porque lo que Dios quiere hacer contigo no es simplemente cambiar tu situación. Quiere cambiar tu dimensión espiritual. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. Y sí, muchas personas hoy viven con el mismo dolor de Marta y María. Oraron, clamaron, creyeron, y sin embargo, el diagnóstico no cambió. En la empresa quebró, el cerco arido, falleció en el hijo, se fue en el matrimonio, se desmoronó la promesa, pareció caducar, y en ese momento, justo ahí, llega la voz insidiosa del enemigo, como una serpiente que se arrastra en medio del luto. ¿Dónde está tu Dios? ¿Para qué oraste? ¿Por qué creíste si nada cambió? Pero el cielo no se queda callado. Dios responde desde lo profundo, porque la historia no termina en una tumba, porque yo no escribo finales en lápidas. Porque donde tú ves muerte, yo veo escenario para mí. Gloria a Jesús. Llega, y no llega con acusación, no llega con reproche. No, liga, minimizar el dolor en Jesús. Llora, Jesús lloró. Juan 11:35. Qué versículo tan breve y tan inmenso. El Hijo de Dios, el Mesías eterno, el que camina sobre el mar y da vida con su voz. Llora, aunque sabe que en minutos todo cambiará. Llora porque, antes de hacer el milagro, Él honra tu dolor, y después de llorar, se levanta y camina hacia la tumba. Y entonces ordena quitar la piedra. Juan 11:39. Y Marta responde con realismo y desesperanza: Señor, y he de ya, porque es de 4 días. 4 días, demasiado tiempo, demasiado tarde, demasiado podrido. Pero escucha esto, Dios no le teme al hedor de tus procesos. Él no se aleja de lo que otros abandonaron. Él no se asusta por lo que ya está muerto. Él no retrocede ante lo que la lógica da por perdido. En ese instante, Jesús eleva su voz: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y entonces, lo impensable sucede en el muerto. Escucha. El cuerpo se sacude, la tumba se abre, y el milagro ocurre. No ocurrió cuando Marta lo pidió. No ocurrió cuando María lloró. No ocurrió cuando enviaron el mensaje urgente. Ocurrió cuando Jesús dijo que era el momento, y ese milagro fue aún más glorioso que una simple sanidad. Fue una resurrección que preparó los corazones para lo que vendría en la cruz. Y ahora tú, que tal vez estás frente a tu propio sepulcro, emocional, financiero, espiritual o familiar, Dios te dice: quita la piedra. No importa si huele mal, no importa si ya enterraste esa promesa, no importa si ya nadie cree. Yo estoy aquí. Y donde yo estoy, el milagro aún es posible. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Hoy, tu historia cambian hoy. Tu 4º día no será el final, será el principio de una gloria que jamás imaginaste. Has llegado al final de este mensaje, pero apenas estás comenzando el capítulo más glorioso de tu vida. Porque si has permanecido hasta aquí, si cada bloque de este mensaje ha resonado con tu alma, si cada historia tocó tus heridas, si tus ojos se humedecieron, si tu espíritu vibró con las palabras que escuchaste, entonces tienes que saber algo. Dios te está llamando, Dios te está restaurando, Dios te está diciendo que tu milagro está naciendo. No después del dolor, sino desde Él. Has caminado con Job por el valle del silencio. Has llorado con Ana en el altar del alma. Has bajado al pozo con José y has sido traicionado por quienes más amabas. Has recorrido el desierto con Moisés. Has sangrado con la hemorroísa. Te has arrodillado con Jesús en Getsemaní. Te has sentido inútil como Noemí. Te has escondido como Pedro después del gallo. Has deseado volver como el hijo pródigo. Y quizás has gritado como Marta y María: Señor, si hubieses estado aquí. Has enfrentado gigantes como David. Y has sentido que no era suficiente. Pero después de todo eso, sigues aquí, y eso lo cambia todo. El dolor no te destruyó, la pérdida no te apagó, la herida no te desvió, porque dentro de ti hay una semilla de fe que no ha muerto, y hoy esa semilla está brotando. Hoy
Comienza el milagro no como pensabas, no como lo imaginaste, sino como Dios lo diseñó en un milagro que no solo cambia circunstancias, cambia corazones. Transforma. Historia resucita lo que estaba muerto, libera lo que estaba atado, y devuelve propósito donde solo había ruinas. Guay, ahora. Quiero que escribas en los comentarios una frase como pacto, como señal profética, como testimonio público, de que este mensaje no fue uno más. Fue para ti, escribe mi dolor. No fue en vano, hoy. Nace mi milagro. Esa frase será el eco de tu fe, el sello de tu obediencia, la marca de que llegaste hasta el final no solo del video sino del proceso que Dios permitió para revelarte su gloria también. Te pido que dejes tu me gusta como un acto espiritual. No es solo una acción técnica. Es un de decirle a YouTube en este mensaje necesita llegar a más personas quebradas, heridas, en silencio, esperando un milagro. Cada clic puede llevar consuelo a una madre sola, esperanza a un joven suicida, fuerza a un padre agobiado. Tú puedes ser el canal que Dios use y si aún no te has suscrito al canal, quiero hablarte con todo mi corazón. No salgas de este video sin hacerlo, porque cada nuevo contenido que se publica aquí no es entretenimiento. Es alimento, es refugio, es voz de Dios para los tiempos que estamos viviendo. Este canal no es una página más de YouTube, es un altar digital donde el cielo y la tierra se encuentran, donde el consuelo corre, donde las lágrimas tienen valor, y donde el Espíritu Santo revela cosas profundas al alma que ya no podía más y a ti, que llegaste hasta el final. Te felicito, eres parte de los pocos, de los que no se conforman con una fe superficial, de los que buscan más, de los que lloran, pero no sueltan a Dios, de los que esperan, y son sorprendidos por la gloria. Por eso te animo a que comentes. También yo fui uno de los que llegaron hasta el final, porque mi fe merece respuestas. Y mi alma merece milagros. Quiero leer tu nombre. Quiero saber quiénes son los elegidos que se quedaron hasta el último suspiro de este mensaje. Quiero orar por ti, bendecirte y celebrar tu vida. Y por último, antes de salir, quédate unos minutos más, no cierres el video. Escucha. La música de fondo. Cierra los ojos y dile algo al Señor, no importa si es un gracias, una lágrima, un suspiro, un perdóname, o un hazlo otra vez, porque esos minutos finales son sagrados, son los que el Espíritu usa para sellar lo que sembró, son los que marcan la diferencia entre un video visto y una vida transformada. Hoy Dios te dice en tu milagro ya comenzó, y lo parí desde tu dolor, lo construí desde tus ruinas, lo liberé desde tus lágrimas, y lo firmé con mi amor eterno. Oración final, Dios. Séllame en medio del dolor, y haz nacer el milagro en mi Padre amado, Dios eterno. Presencia que no se ausenta en las noches frías ni se esconde en los días oscuros. Hoy me postro delante de ti no con palabras vacías, sino con el alma desnuda, con el corazón abierto, con los ojos llenos de lágrimas y con las rodillas temblando pero rendidas. Vengo desde el quebranto, desde ese lugar donde nadie me vio, desde esa herida que nadie entendió, desde ese rincón del alma donde me escondí, pensando que tal vez no tenía más lugar. Ni en la historia, ni en tu reino, ni siquiera en tu mirada, pero hoy, este mensaje me encontró. Este mensaje fue como un eco de lo que callé durante años, como una respuesta escondida dentro de mis noches de oración sin voz, como una revelación que despertó algo dentro de mí, algo que yo ya había dado por muerto, Señor. He vivido en medio del dolor, he cargado años de llanto oculto, he caminado entre risas forzadas y esperanzas rotas, he creído muchas veces, y otras tantas, dudado, he querido levantarme. Pero mis fuerzas me traicionaron, he querido confiar. Pero el silencio me asustó, pero hoy, en esta oración, en este altar invisible que se forma entre mi corazón y tu espíritu, yo me rindo. Y no me rindo por debilidad, sino por rendición verdadera, porque entiendo finalmente que el dolor no fue un castigo, fue un terreno, una escuela, un parto, una semilla, no un proceso, ni tú, Dios mío. No es nada, ni mi llanto, ni mis errores, ni mis pérdidas, ni mis negaciones, ni mis sepulcros. Tú eres el Dios que recoge las lágrimas en redoma, el que da belleza por ceniza, el que transforma las cruces en resurrecciones, y el que hace nacer el milagro, justo desde el dolor. Hoy te digo, hazlo conmigo, también, hazlo a pesar de mí, hazlo desde mis cenizas. Hazlo aunque no entienda. Hazlo aunque aún me tiemblen las piernas. Hazlo porque confío en ti, más que en mi entendimiento, Dios. Hoy oro por cada área de mi vida, donde hubo pérdida. Oro por las relaciones que se rompieron, por los vínculos que sangraron, por los silencios que me aislaron, por los abrazos que nunca llegaron, por las palabras que esperé y no fueron dichas en sella. Eso, Señor, sánalo, cúbrelo.
devuélveme la paz. Y si no es tiempo de restaurar lo que perdí, entonces restaura mi alma, para que yo no siga sangrando por lo que ya no es tan oro, por las veces que te fallé, por cada vez que te negué como Pedrón, por cada vez que me escondí, que me rendí, por cada oración que abandoné, por cada promesa que olvidé, por cada altar que derribé con mi negligencia. ¿O hoy? No me excuso, o no me justifico, no me defiendo, solo digo, Señor, si aún me quieres, si aún puedo ser parte, si aún hay lugar en tu mesa para uno como yo, entonces aquí estoy, rómpeme, pero no me dejes igual, derríbame pero con propósito. Púleme, aunque duela, hazme de nuevo, aunque tengas que quebrarme otra vez. Oro por mi fe, Señor, por esa fe que muchas veces fue zarandeada, por esa fe que se apagó entre diagnósticos, deudas, decepciones y duelos. Por esa fe que no gritó, pero sí lloró en silencio. Hoy no vengo a ti como el valiente que todo lo puede. Vengo como el hijo pródigo que regresa sin dignidad, sin argumento, sin herencia, pero con hambre de ti, Dios. Hazme volver en mí. Hazme volver a ti, hazme volver al lugar donde mi identidad no es fracaso, sino hijo, amado. Hoy renuncio a llamarme Mara. Renuncio a vivir con el nombre de la amargura. Renuncio a aceptar el silencio como condena. Renuncio a confundir el dolor con abandono. Renuncio a vivir herido, sucio, encorvado. Cuando tú me llamas limpio, restaurado y en pie, tú me diste autoridad, tú me viste en el pozo. Tú me amaste cuando nadie me eligió. Tú corriste hacia mí como el padre al hijo perdido. Tú me abrazaste. Aún oliendo a cerdo, a culpa, a fracaso, ¿cómo no confiar en ti? Hoy, con temor y temblor, pero con total sinceridad, te digo, haz nacer el milagro, no después del dolor, sino dentro de él. Hazlo aquí. Hazel, hazlo conmigo. Que mi historia, aunque quebrada, aunque fragmentada, aunque marcada por errores y heridas, se convierta en un testimonio para otros. Que cuando alguien me vea, no diga mira su caída, sino mira cómo Dios lo levantó. Señor, hazme como David frente al gigante. Hazme como Ana frente al altar. Hazme como Pedro frente a tu mirada. Hazme como Lázaro cuando escuchó tu voz. Hazme como la hemorroísa que tocó el borde de tu manto. Hazme como Noemí cuando volvió a creer. Hazme como Ruth, como José, como Job. Hazme nuevo. Hazim vaso de honro. Hazme testigo del milagro y mientras espero, te pido algo más. Dame paz en el proceso. Dame esperanza en el valle. Dame consuelo en el silencio. Dame compañía en el horno. No te pido que me saques ya. Te pido que me acompañes adentro, porque si estás conmigo, aunque camine por fuego, no me queme, aunque pase por aguas, no me aunque el dolor me quebrante, seguiré creyendo que el milagro está naciendo. Gracias por no dejarme rendir. Gracias por hablarme. Gracias por este mensaje. Gracias por este canal que ha sido mi refugio. Gracias por levantar voces como esta, que no entretienen, sino que interceden. Gracias por recordar mi nombre, aun cuando yo ya no recordaba quién eran. Y ahora, Padre, sella esta palabra, sella este momento, sella este video, sela mi alma, y quédate conmigo cuando se acabe la música, cuando cierre pantalla, cuando vuelva el silencio. Porque ahí, en el cuarto cerrado, en la rutina, en la soledad, quiero seguir escuchando tu voz. Quiero seguir sintiendo que no estoy solo ahí en el nombre de Jesús, el que lloró en Getsemaní, el que fue herido por mis rebeliones, el que resucitó para darme vida, el que aún me busca y aún me llama por mi nombre. Amén. Amén. Why amén. Hoy, el cielo ha descendido, no solo para recordarte cuántas veces lloraste sin que nadie lo notara, no solo para hacerte consciente de que llevas heridas tan profundas que ya te acostumbraste a vivir con ellas, sino para anunciarte, con voz de autoridad divina, con ternura de Padre y con una urgencia que estremece tu espíritu, que tu dolor no ha sido en vano, que tu quebranto no fue inútil, y que justo en medio de ese dolor nacerá el milagro que has estado esperando hoy. No estás aquí por casualidad. Hoy, este no es un video más. Hoy, esta no es una palabra bonita para animarte un poco. Es una respuesta celestial a ese clamor que hiciste desde la cueva, desde el hospital, desde tu habitación en silencio. Dios te dice hoy, el milagro nacerá en tu dolor. Sí, tú que estás escuchando esto ahora mismo, tú que estás agotado por dentro, tú que has pasado por pérdidas que nadie conoce, tú que has sonreído por fuera mientras te deshacías por dentro, tú que has seguido de pie, aunque todo dentro de ti gritaba, basta. Hoy, el cielo responde, he visto tu dolor, he escuchado tu alma, y he decidido hacer nacer tu milagro. Justo ahí donde todos pensaron que solo quedaban ruinas, porque aunque tus ojos no lo vean todavía, aunque tu entorno no lo confirme, aunque tú mismo hayas perdido la esperanza, Dios sigue obrando en las sombras. Él no necesita que
todo esté bien para hacerlo sobrenatural. Él solo necesita un corazón dispuesto. Aunque esté herido en Dios, no llega tarde. Dios no se ha olvidado. Dios no se ha rendido contigo. Sí, duele. Duele ser el fuerte para todos mientras tú estás roto. Duele sostener promesas cuando lo que vives es lo opuesto. Duele confiar cuando todo a tu alrededor grita fracaso. Pero, escúchalo bien, no hay milagro sin dolor. No hay resurrección sin cruz. No hay gloria sin quebranto. Y no hay victoria sin lágrimas. Tú que has pensado rendirte. Tú que has dicho, esto ya no tiene sentido. Tú que has llorado hasta quedarte sin fuerzas. Hoy el cielo te entrega una palabra viva. El milagro está naciendo en tu dolor, no después. No más adelante. Ahora mismo, escuchas esto mientras te preguntas si Dios aún te ve. Mientras el alma sangra, el milagro se está gestando, Annie. Y ahora, escucha esto con atención, porque estás frente a dos caminos. Primer camino: si decides creer, aunque duela. Si decides suscribirte ahora mismo a este canal, darle like a este video y declarar con fe en los comentarios. Dios marcará este día como el principio de tu milagro. En el cielo se moverá, la atmósfera cambiará y pronto verás señales que confirmarán esta palabra. Segundo camino: pero si decides ignorar este llamado, si dejas pasar esta palabra como una más, si tu corazón se enfría, entonces seguirás en el mismo lugar. No porque Dios no quiera actuar, sino porque tú no diste el paso de fe que Él esperaba. Hoy, el cielo te da una llave en tu decisión, y con ella puedes abrir el portal de tu milagro, o seguir esperando en el dolor sin transformación. Escribe ahora mismo en los comentarios: mi dolor está dando a luz el milagro que el cielo preparó para mí. Dale like a este video, suscribe y compártelo con alguien que necesita saber que su dolor no es el final de su historia. Hazlo como un acto profético, como señal de que tú crees, como una declaración pública de que tu proceso tendrá propósito, porque lo que Dios ha comenzado en ti no se detendrá hasta que el milagro se manifieste, hasta que el testimonio sea tan glorioso, que todos digan: yo quiero conocer al Dios que hizo eso en ti. Y tú, con lágrimas en los ojos y una fe inquebrantable, dirás: fue en mi dolor que el cielo me tocó, fue en mi quebranto que mi milagro nació, y fue Dios, solo Dios, quien me volvió a levantar. Amén.